Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Paseando por Tierra Santa, un nuevo paseo el día de hoy. Si ustedes bien recuerdan, hicimos una encuesta. Primero de todo, antes de olvidarme, les quiero decir gracias porque llegamos a 1500, ya somos 1600 los suscriptos. Decirles muchas gracias por seguir al canal, por los comentarios, los leo todos los que puedo. Y bueno, sigamos así juntos, sigamos creciendo, sigan compartiendo. Eh, Cuando más apoyen al canal, más paseos vamos a poder hacer juntos. Decía que estamos en la región del Galilea, en el mar de Galilea. Aquí atrás mío pueden ver este precioso mar, que no es un mar, sino es un lago, pero antiguamente, hace millones de años, era un mar, era un océano que se conectaba con el mar Muerto. Y vamos a hablar hoy de la región de Galilea y de Jesús, el lugar donde Jesús hizo milagros, donde conoció a los discípulos o pescó a los discípulos, porque toda esta región es una región de pesca, y Jesús vino y conoció a esos pescadores y los convirtió en sus discípulos, hizo que los sigan a él y se ganó el corazón del pueblo de Israel. Así que vamos a conocer los lugares donde Jesús predicó, donde enseñó, donde hizo milagros, y vamos a conocer los lugares turísticos y las iglesias. Muy bien, acompáñenme, por favor, no olviden de seguir compartiendo el canal, de seguir dándole like y compartir, sobre todo compartir con gente que les guste para que podamos llegar a más audiencia y así podamos seguir creciendo en este proyecto. Muchísimas gracias, comencemos. Muy bien, seguimos con nuestro paseo por la región de Galilea. Ahora mismo estamos yendo hacia la región de Tafja, que Tafja es una región donde hay una concentración de iglesias, de lugares donde Jesús hizo sus milagros. Podemos ver, vamos descendiendo de la montaña. El mar de Galilea está 200 metros por debajo del nivel del mar. Hace unos días estuvimos en la parte del mar Muerto, que es la región más baja del mundo, y está, si ustedes recuerdan, les comenté que está 400 metros debajo del nivel del mar. Bueno, el mar de Galilea son 200 metros debajo, ¿ok? Está sobre el mismo quiebre sirio-africano del que hablamos. Y vamos viendo los paisajes que caminó Jesús, una zona muy agrícola, y ahora mismo van a ver el gran mar de Galilea, o el lago de Tiberíades, que es otro de los nombres. Ahí nos está apareciendo, se nos va abriendo el panorama y pueden ver el mar de Galilea. Se ve también a lo lejos una ciudad, que es la ciudad que se llama Tiberias o Tiberíades, el nombre del emperador Tiberium, que es una de las 4 ciudades, está entre las 4 ciudades sagradas del judaísmo. En los tiempos de Jesús esa ciudad aún no existía. Vamos ahora mismo a ir a la región de Tafja, o como su nombre griego lo indica, Heptageón, que Heptageón vendría a ser los 7 manantiales. Tafja es un nombre distorsionado que se le ha puesto en la época musulmana, con la llegada de los musulmanes, pero el nombre original es Heptageón en griego, y en hebreo vendría a ser Sheva Amayanot, la zona de los 7 manantiales, ya que es un lugar donde hay aguas cálidas que atraen a los peces, y es un lugar donde abunda la pesca. Muy bien, seguimos con el paseo. Muy bien, estuvimos en la primacía de Pedro y ahora estamos en Cafarnaúm. Farnahum son 2 palabras en hebreo, la aldea de Nahum, esa vendría a ser la traducción, o el poblado de Nahum. Nahum es el nombre hebreo, y como podemos ver el cartel nos dice Cafarnaúm, the town of Jesus, o desde el poblado de Jesús, donde Jesús vivió junto a Pedro y junto a la suegra de Pedro. Vamos a conocer esos lugares. Aquí adentro tenemos la casa de Pedro y tenemos muchísima arqueología. Vamos a conocer el lugar. Síganme, por favor. Muy bien, estamos en la casa de Pedro, el lugar más interesante, más importante que se encontró aquí en Cafarnaúm. La casa de Pedro tiene 3 etapas, ¿ok?
tenemos la tapa del siglo I de los tiempos de Jesús y de Pedro, que es digamos, el octágono que está más adentro, el más lejos, ¿okay? Esa es la casa de Pedro, se encontraron utensilios del siglo I, inscripciones mencionando a Pedro y a Jesús. Tenemos el segundo octágono, que ya es lo que se llama el Domus Ecclesia, el lugar donde se congregaban los cristianos, los judíos cristianos, que se escondían de las autoridades romanas, que se hizo en torno a la casa de Pedro, de la misma casa del siglo I. Y tenemos aquí la iglesia bizantina, el último octágono, el tercero es la iglesia bizantina, que se pueden ver aún parte de los mosaicos que aún sobrevivieron de esa misma iglesia. Y aquí les voy a mostrar la ilustración que muestra las tres diferentes etapas. Uno es el primero, como dije, es la casa de Pedro, donde Jesús vivió con él y la suegra de Pedro. El segundo es el Domus Ecclesia, el lugar donde los judíos cristianos se escondían. Y el tercero es la iglesia bizantina. Ahora lo que vamos a ver aquí son donde vivía la gente, lo que es la ínsula Sacra. Y como dije, las casas tenían dos niveles, generalmente el nivel inferior donde vivían los animales y el nivel superior donde la gente dormía, ¿no? Y hacían las cosas que tenían que hacer, como comer y probablemente los techos de estas casas eran de paja, y eso explica así cómo Jesús pudo curar al paralítico, uno de los tantos milagros que hizo, la persona que no podía caminar aquí en Cafarnaúm, que esta persona fue ingresada por el mismo techo, desmontando el techo de paja, ¿no? Era un techo desmontable y así es como lo pudieron ingresar y bajarlo, ponerlo en la cama para que Jesús lo pueda curar y hacer uno de sus milagros. Muy bien, y encima tenemos una iglesia moderna, la iglesia sirve para preservar los restos arqueológicos y también para celebrar misas. Es una iglesia que fue construida por una empresa de construcción israelí. La única iglesia, en realidad son dos iglesias que fueron construidas por esta empresa israelí que se llama Solel Boné. Esta iglesia y la iglesia de Nazaret, la iglesia de la Anunciación. ¿Okay? Muy bien. Muy bien. Estamos en la sinagoga y podemos ver las piedras de la sinagoga. Vemos que hay dos tipos diferentes de piedra. La que están abajo es piedra de basalto, piedra que data del siglo I, del siglo de la época de Jesús. Y la que vemos arriba, encima, la piedra blanca, es piedra caliza. Es una construcción de la época bizantina, del siglo IV. ¿Okay? ¿Por qué? Si preguntan por qué construyeron una encima de la otra, la respuesta es que en el siglo IV se empiezan a construir la construcción pasa a ser diferente y los judíos tomaron ejemplos de cómo construían los bizantinos y construyeron con esta piedra que le da una mayor estética, si queremos decir. ¿Okay? En una forma diferente. ¿Cómo sabemos que las piedras que están abajo, las piedras de basalto, digamos, son del siglo I? Cuando se hicieron excavaciones se encontraron monedas de los emperadores de esos tiempos. Así es como los arqueólogos pueden poner en la línea del tiempo y ver de cuándo es esa misma piedra. Además que se hace una prueba que se llama carbono 14 que puede determinar la edad de esa piedra. ¿Okay? Muy bien, sigamos. Estamos en la sinagoga, entramos, como pueden ver, es una sinagoga hermosa, tiene un parecido con las iglesias. De hecho, como les dije, los judíos empezaron a a copiar ese estilo, esa forma arquitectónica, digamos, la forma de basílica. Si se fijan bien, es como si fuera una iglesia, una basílica. Y aquí es donde Jesús predica. En la Biblia nos cuenta que Jesús vino a hablar en la sinagoga de Cafarnaúm, una de las tantas sinagogas que visitó, y no fue bien recibido. De hecho, después de que Jesús visitó esta sinagoga, Cafarnaúm nunca más volvió a levantarse. El poblado de Cafarnaúm es los restos arqueológicos, las ruinas, lo que acabamos de ver, lo que vimos, lo que vamos a ver, y no sucedió como con muchos poblados que hay en Israel. Hay muchos poblados que se encuentran los restos arqueológicos y al lado se construye la ciudad nueva.
Bueno, con Cafarnaúm no sucedió, con Beit Saida tampoco sucedió, y con otros poblados que no recibieron bien a Jesús y que Jesús los maldijo, esto no sucedió. ¿Okay? La sinagoga, como dije, tenía un segundo piso, que era el lugar donde estaban las mujeres, donde rezaban las mujeres, lo que se llama la Ezrat Nashim. ¿Okay? Y la orientación de la sinagoga es una orientación sur, o sea, la entrada se encuentra en dirección, mira hacia el sur. ¿Por qué mira hacia el sur? Porque ahí hacia allá está el lugar más sagrado de los judíos, que es Jerusalén. ¿Okay? Si queremos hablar un poquito de las sinagogas, podemos decir que las sinagogas nacieron antes de la época del templo. ¿Okay? La función de las sinagogas era un lugar de reunión, en hebreo se le dice Beit HaKnesset, casa de reunión o casa de congregación, y era el lugar donde se reunían las personas. Después, en algún momento, pasó a ser el lugar donde se empezaron a hacer las lecturas, a leer el texto sagrado, el Pentateuco, el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y así es como Jesús también, cuando iba a las sinagogas, predicaba y hablaba y leía también el Nuevo Testamento. Él no necesitaba leer, por supuesto, él ya lo sabía de memoria. ¿Okay? Así que esta es una sinagoga. En la que estamos ahora es de la época bizantina, pero la que tenemos debajo es de la misma época de Jesús. Y podemos ver lo que se llama una piedra que marca las millas romanas. Estas piedras, estos pilares estaban alrededor de todos los caminos, a lo largo de todos los caminos romanos. Todas estas partes que estamos viendo pertenecen a la sinagoga. Podemos ver una estrella de David, un Maguen David, como le hablamos. Aquí una jarra, una vasija con un racimo de uvas. Se puede ver lo que es una ostra, que la ostra simboliza algo sagrado, que eso es un símbolo que también quizás se tomó del paganismo en algún momento. Aquí en este pilar se puede ver un candelabro, una menorá. Y aquí, uno de los más interesantes, se puede ver el Arca de la Alianza. Ya hablamos en un video del Arca de la Alianza. Y como pueden ver, todas estas piedras tienen un detalle arquitectónico hermoso. El trabajo que hay detrás del tallado de estas piedras es un trabajo excepcional. Y todo esto pertenecía a la sinagoga de Cafarnaúm que acabamos de visitar. Muy bien, seguimos compañeros y amigos con el paseo, paseando por Tierra Santa. No se olviden de compartir, de darle like al canal. Muy bien, estamos ahora en la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a ver los milagros, estuvimos en el Sermón de la Montaña y ahora estamos en un lugar que se llama Tabja, como dije en el camino, en Sagueón. Y aquí en el mapa pueden ver que estamos en la parte noroeste del mar de Galilea. ¿Okay? El norte está aquí, el oeste está allí. Y este es el mar de Galilea. Aquí se ve el río Jordán, que viene del norte, nace en el monte Hermón, el monte más alto que hay en Israel. Entra en el mar de Galilea y luego sale por la parte sur y continúa hacia el mar Muerto, que ahí es donde acaba. Aquí vamos en estas orillas, a las orillas del mar de Galilea o del Kineret, como decimos en hebreo. Jesús hizo muchos milagros, curó a leprosos, curó a enfermos, hizo la multiplicación de los panes y los peces, que vamos a hablar ahora. Y si la cámara me acompaña, vamos a mostrar un poco la historia de esta iglesia que la están viendo ahora mismo. La historia de la iglesia comienza en el siglo I, donde es una zona donde hay pescadores. En el siglo IV, un judío que se convierte al cristianismo, pasa a ser cristiano, construye una pequeña iglesia, que es esta, que estamos viendo aquí, la que dice 1, en naranja. Luego, en el siglo V se construye ya una iglesia grande, una iglesia bizantina.
y esa iglesia va a ser construida con la invasión de los persas, ¿okay? Como sucedió aquí con muchas iglesias en Tierra Santa. Luego, en el periodo cruzado, la iglesia es reconstruida. Si nos volvemos al siglo I, a los días de Jesús, tenemos que decir que esta iglesia estaba al lado de una ruta comercial, una ruta que yo ya hablé. Hice un video sobre esa ruta, que es la Vía Maris. Hablé en el video, si recuerdan, de Eben Haezer, de la Vía Maris. Es un punto donde pasaba el camino del mar, que no siempre iba por el mar, que iba por un gran tramo del mar Mediterráneo, pero en un momento doblaba hacia la derecha y subía hacia el este, subía hacia el noreste, y pasaba aquí por el mar de Galilea, y era un lugar donde naturalmente los romanos venían a cobrar sus impuestos. ¿Okay? Vamos a ingresar en la iglesia, que el centro de la iglesia es una roca donde la creencia es que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en ese mismo lugar. Tenemos que decir que ya desde el siglo IV hay escritos y textos que nos hablan de peregrinos que vienen a venerar una roca en este lugar. Luego, sobre esa roca se construye la iglesia. ¿Okay? Continuamos. Muy bien, estamos en la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces. Aún no dentro de la iglesia, sino en el atrio, en este hermoso atrio que pueden ver. Y tenemos aquí una fuente donde podemos ver peces, justamente el milagro de Jesús habla de los peces, la multiplicación de los panes y los peces, y también tenemos este árbol de oliva. Hablando del mismo milagro, es en este momento que había una multitud que se había juntado en torno a Jesús y a los discípulos, y esa gente tenía hambre. Y lo que hace Jesús, le dice a los discípulos que le den de comer, y los discípulos le dicen que no queda nada, que hay sobras de comida, que lo único que quedan que son 2 peces y 5 panes. Entonces Jesús toma estos 2 peces y estos 5 panes y con ellos hace un milagro que lo multiplica. Y así es como alimenta a toda la multitud. Este es uno de los milagros más leídos de la Biblia, de los tantos milagros que hizo Jesús, y tiene un simbolismo muy fuerte. Aquí dentro de la iglesia vamos a ver en el centro, en la misma roca donde se cree que Jesús hizo ese milagro, vamos a ver que hay también un mosaico, un hermoso mosaico, que muestra esos 5 panes con los 2 peces. Se nos muestra el mismo milagro de la multiplicación. ¿Ok? Acompáñenme dentro de la iglesia. Estamos entrando en la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces, y mientras vemos los mosaicos, los hermosos mosaicos, que partes de ellos son originales, vamos a decir que la iglesia le pertenece a la orden de los benedictinos. Es una iglesia en forma de basílica, hay 2 naves, 2 columnas de hileras que separan del ábside, donde se encuentra el altar. Hablando del altar, nos vamos acercando a él, y en el altar está la piedra donde Jesús, que vamos a ver ahora, que es la piedra donde Jesús hizo el milagro y donde hizo la multiplicación, y está un mosaico que muestra a los 2 peces y los 5 panes, los elementos por medio de los que Jesús hizo la multiplicación y sació el hambre de la multitud. Con respecto a los textos, las menciones acerca de esta iglesia, tenemos una peregrina muy conocida que su nombre es Egeria, una peregrina que pasó por este mismo lugar y también pasó por Cafarnaúm y muchos otros lugares de Tierra Santa, y nos dejó un diario bastante interesante, donde ella menciona ya un lugar de adoración, una piedra que es adorada por muchísima gente, muchísimos peregrinos también que la vienen a visitar, y donde se va a levantar primero una iglesia pequeña y luego ya una iglesia bizantina, que luego sería destruida por las invasiones musulmanas. Con respecto a los mosaicos, la mayoría de ellos muestran la flora y la fauna de la región de la Galilea. Ahora mismo vamos a ver parte de los cimientos, hasta lo que podemos ver porque está cerrado y no nos dejan entrar, de los cimientos que sobrevivieron de la iglesia bizantina, que sobre esos mismos cimientos fue construida la iglesia
la iglesia moderna donde nos encontramos hoy en día. Muy bien amigos, eso fue el paseo que hicimos hoy, el día de hoy. Estuvimos en la región de la Galilea, del mar de Galilea. Ustedes lo pidieron y lo recibieron. Estamos aquí al lado del río Jordán, las aguas donde Jesús se bautizó. La naturaleza, como pueden ver, los lugares que seguramente Jesús caminó junto a sus discípulos, nosotros se los traemos desde este canal. Muy bien, solamente quiero despedirme y agradecerles a todos por el apoyo. Sigan apoyando al canal, sigan compartiendo, sigan suscribiéndose. De ustedes dependemos, de ustedes depende de que pueda traerles más paseos y más imágenes como estas. Muchísimas gracias y disfruten de estas imágenes. Hasta la próxima.